Temas de formación profesional. Un podcast de desarrollo para profesionales de servicios. Conducción: Lucía Ardizone y Flavio Lepanto. En este episodio de temas clave, impuestos, tasas y contribuciones especiales. Bueno, vamos a hablar entonces de la diferencia entre tasas, impuestos y las contribuciones especiales, ¿no? Estos tres conceptos son los tributos del Estado. Pero bueno, ¿y qué son los tributos? Bueno, un tributo lo podemos definir como un pago que se utiliza para satisfacer determinadas necesidades de la administración y que impactará también en los ciudadanos. La manera que tiene el Estado de recaudar estos ingresos es mediante estos tributos. Pero bueno, sin embargo, estos conceptos pueden a veces confundirse entre ellos o dar lugar a ideas equivocadas sobre su aplicación. Entonces, nos conviene aclarar que todos esos tributos son de pago obligatorio del ciudadano a la administración tributaria. Y si bien es cierto que presentan similitudes, vamos a explicar detalladamente en qué consisten cada uno de ellos. Bueno, empezamos por los impuestos, que son los diferentes pagos que realiza un ciudadano al Estado para obtener rendimientos económicos, adquirir bienes y servicios o ser propietario de un bien. Además, el pago de los impuestos es obligatorio y se paga sin recibir ninguna contraprestación directa, es decir, sin recibir nada a cambio. Por ejemplo, entre los impuestos más comunes encontramos los impuestos nacionales, que están a cargo de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que bueno, es el organismo que tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria, aduanera y de recaudación de los recursos de la seguridad social de la nación. Y bueno, ¿y qué impuestos nos cobra AFIP? Bueno, nos cobran impuesto a las ganancias, el monotributo, los bienes personales, ya lo vamos a ver más en detalle. Después, por otro lado, tenemos también los impuestos provinciales, ¿sí? Como el impuesto inmobiliario, que nos lo cobra ARBA, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? La otra era de Nación, la AFIP. También nos cobran impuesto al automotor, las patentes, bueno, y también hay tasas municipales, ¿sí? Los impuestos municipales se cobran en tasas. Y son, por ejemplo, el ABL, el alumbrado, barrido y limpieza, ¿sí? Que puede incluir también el servicio de poda de árboles, por ejemplo. Y después tenemos impuestos a la publicidad en vía pública. Imagínense si tenemos un comercio, cada cartel, cada volante, cada flyer, cada folleto, todos pagan impuestos y tienen que tener grabadas, por ejemplo, acá en La Matanza, las 2 M, ¿sí? De Municipalidad de La Matanza. Y eso significa que pagan el impuesto. Y después tenemos impuestos también a los pesos y medidas. Por ejemplo, si tenemos un comercio y vendemos telas, ¿no? Un metro de tela, o que vendemos por peso. Bueno, el municipio tiene que verificar que las medidas sean las correctas, que las balanzas estén calibradas, es decir, que se cumplan con ciertas normas de control. Es decir, que una empresa tributa en los 3 niveles del Estado, ¿sí? El nivel nacional, a nivel provincial y municipal. El Estado nacional y provincial tienen autoridad para cobrar un tributo al ciudadano, reduciéndolo de su propio patrimonio. Entonces, el ciudadano le paga un tributo al Estado nacional y provincial, pero el municipio no tiene ese derecho, esa autoridad. Puede cobrar solo si te presta un servicio. Entonces, el ciudadano al municipio le paga una tasa. En el caso de las tasas, el ciudadano únicamente se va a ver obligado a pagarlas cuando use un servicio público pagado por el Estado. En este caso, si se estaría produciendo una contraprestación directa, porque el ciudadano sí se beneficia de un servicio que da el Estado. La diferencia entre los impuestos y las tasas es que las tasas, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar. Y bueno, y por último, finalmente están las contribuciones especiales, que se pueden definir como que son un punto intermedio entre los impuestos y las tasas. Esto porque bueno, el pago de este tributo sí tiene una contraprestación directa por parte del Estado, como ocurre también con las tasas, pero
a diferencia de las tasas, no se pagan cuando el contribuyente utiliza un servicio público, sino que se pagan de manera directa y obligatoria, lo mismo que ocurre con los tributos. Esta obligación de pago surge desde el momento en que el ciudadano obtiene una revalorización de sus bienes por obras públicas o servicios prestados por el Estado. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Y bueno, obras como la creación de una plaza, el asfaltado de una calle, el alumbrado público, la construcción de una parada de colectivo, etc. Es decir, obras y servicios en los que el Estado invierte dinero y bueno, como consecuencia las viviendas adquieren un valor más alto y esto ocasiona, un beneficio para el ciudadano. Y bueno, como su nombre lo indica, la contribución especial obligatoria de pago. En resumen, entonces, el impuesto se paga siempre que se obtiene un rendimiento o se es propietario de un bien. La tasa se paga cuando se utiliza un servicio público y finalmente, en el caso de las contribuciones especiales, se pagan cuando hay una revalorización del valor de la vivienda como consecuencia de obras públicas. Ahora le voy a dar paso a Flavio para que nos cuente un poco más sobre tasas, impuestos y contribuciones especiales. Genial, Lu. Bueno, entonces hacemos de nuevo un resumen de todo lo que dijiste y lo ampliamos un poquito más. Es importante cuando trabajamos en las distintas organizaciones, sean empresas, sean emprendimientos, sea para el Estado, en una cooperativa, lo que sea, cuando trabajamos en el ámbito administrativo nos vamos a encontrar con un montón de trámites que tienen que ver con el tema impositivo y bueno, tenemos que manejar bien el vocabulario y esa es la idea de este video. Así que tenemos que entender bien la diferencia entre impuestos, tasas y contribuciones especiales. Pero también lo que tenemos que saber es diferenciarlo de otro tipo de facturas que muchas veces se pagan en el ámbito administrativo que no tienen que ver con los impuestos. Por ejemplo, un error muy común que suele suceder es que digan, bueno, llegaron los impuestos, la luz, el gas, el agua. Bueno, esos no son impuestos, esos son pagos de servicios. Tal vez dentro de la factura de luz, de gas, de agua, aparezca entre todo lo que se suma para que paguemos del servicio algún impuesto. Por ejemplo, el IVA aparece en el caso de los teléfonos, etcétera. Entonces, los impuestos no tienen que ver con los servicios. Esas son facturas de empresas de servicios, prestadoras de servicios. Los impuestos tienen que ver con el Estado. El Estado, como bien dijiste, Lu, tiene 3 niveles: el Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional, y entonces estos estados recaudan en esos niveles de distintas formas. Por ejemplo, el Estado nacional puede recaudar impuestos y tasas, el Estado provincial también, pero el Estado municipal solo recauda tasas. ¿Cuál es la diferencia entre impuestos y tasas? Muy bien, los impuestos son derechos que tiene el Estado de quitar parte del patrimonio de las personas, o sea, de su riqueza, parte de su riqueza para distribuirlo entre todos los ciudadanos. Pero eso parece medio extraño, ¿no? Lo que pasa es que el Estado provee los servicios que tienen que ver con el Estado, que son servicios básicamente de educación, las escuelas públicas, de seguridad, la policía, de salud, los hospitales públicos, y etcétera, etcétera. Dentro de la seguridad también están, los cuerpos de bomberos, también se requiere dinero para manejar el poder ejecutivo, o sea, donde está el presidente a nivel nacional, el poder legislativo, que tiene que ver con las 2 cámaras del Congreso, el poder judicial en sus distintos tipos de cámaras. Todo eso requiere dinero. Entonces el Estado quita parte de la riqueza y el patrimonio, tiene el derecho de hacerlo, a los ciudadanos para hacer esa administración pública. Así que eso también, ese derecho lo tiene el Estado provincial, también puede cobrar impuestos, pero el Estado municipal no tiene ese derecho. Lo que tiene de derecho el Estado municipal es cobrar lo que se llama tasas por la prestación de servicios, exactamente. Así que entonces
Las tasas por la prestación de servicios son como, por ejemplo, vos bien dijiste, la ABL, el alumbrado, barrio y limpieza, que tiene que ver con el mantenimiento de las luces en las calles del distrito. En este caso nosotros vivimos en La Matanza, estamos dando cursos en La Matanza, bueno, el alumbrado del distrito de La Matanza, y también la recolección de residuos y también la limpieza de las calles por medio de barrenderos, de máquinas, etcétera. Ese es el famoso ABL. Y a su vez tiene otras tasas, como dijiste, de publicidad en la vía pública. Si uno tiene un restaurante y tiene mesas en la calle, bueno, se paga uso del espacio público, y etcétera. Un montón de tasas que tienen que ver con el distinto funcionamiento de fábricas y de negocios y de comercios, etcétera. Así que eso es lo que se refiere al municipio. Con respecto a la provincia, pagamos los impuestos, como dijo Lu, el impuesto de ingresos brutos, el impuesto de patentes. Esos impuestos son netamente provinciales y quedan dentro de la provincia de Buenos Aires. El impuesto de patentes, que se aplica a vehículos, se aplica a vehículos que tienen hasta 10 años, o sea, un 0 kilómetro, un auto con una antigüedad de 10 años, o moto, y luego los vehículos de 10 años en adelante los cobra el municipio hasta 25 años. Luego de los 25 años no se paga más ese impuesto. Así que se convierte el impuesto a patente de los vehículos en una especie de tasa, digamos, a un derecho a cobrar que tiene el municipio entre los 10 y los 25 años de antigüedad de los vehículos. También cobran rentas la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el impuesto que se paga por las propiedades, los espacios que uno tiene como propiedad, ¿sí? Los campos, las casas, los departamentos, etcétera. Entre otros tantos impuestos y entre otras tantas tasas. A nivel nacional, ¿qué impuestos son los que se cobran? Bueno, a nivel nacional se cobra, por ejemplo, impuesto a las ganancias, que es un impuesto que cuanto más se gana, más se paga, ¿sí? Las empresas pagan impuesto a las ganancias, pero también pagan las personas. Los famosos de cuarta categoría son los impuestos a las ganancias que pagan las personas por percibir sus sueldos. En un primer momento ese impuesto estaba pensado para cobrar a las personas que tenían sueldos muy grandes, pero como siempre después se va degenerando y se aplica a los trabajadores también. Así que uno, aunque tenga un salario no demasiado grande, siempre y todos los años está peleando el pago de los impuestos a las ganancias, ¿no? Y uno dice, pero si yo apenas soy un empleado, ¿cómo voy a pagar ganancias? Bueno, se paga ganancias siendo empleado en un determinado nivel de remuneración, ¿verdad? Los que cobran muy poquito, el salario mínimo y un poquito más, esos no llegan a pagar impuestos a las ganancias. Siempre los impuestos tienen lo que se llama una base imponible, y esa base imponible es la que determina si la gente entra o queda fuera del impuesto. Otro impuesto es el impuesto a los bienes personales, que se llama comúnmente impuesto a la riqueza, otro impuesto nacional también, que también tiene una base imponible. O sea que hay años donde la base imponible es muy bajita y pagan todos, y otra donde es más alta y solo paga la gente que tiene muchos bienes. O sea que ha habido años donde uno, teniendo un departamento y un auto, ya tenía que pagar el impuesto a la riqueza. La gente se pregunta, pero yo soy rico con un departamento y un auto. Bueno, era porque la base quedó muy abajo, ¿sí? Cuando esa base tiene niveles normales, bueno, estaría pagando que el que tiene, no sé, 2 casas y un par de vehículos, digamos, o una casa, un vehículo y una embarcación más o menos mediana, ¿sí? Bueno, un avión también, ¿no? O sea, se computan todos los bienes personales que tiene la gente en su patrimonio, y a partir de eso se determina y se debe pagar ese impuesto a los bienes personales. Otro impuesto nacional. Otro impuesto nacional es el IVA, por ejemplo, que se cobra cada vez que se vende un producto, ¿sí? El 21% o el 27% cuando se vende un servicio como el teléfono. Y el IVA es otro tipo de impuesto que se recauda a nivel nacional.
Acá diferenciamos también dos tipos de impuestos, el impuesto directo y el impuesto indirecto. Los impuestos directos son los que se aplican a una persona en particular, a usted, por ejemplo. Dicen, esto lo tiene que pagar usted, Juan Pérez, o una persona jurídica, ¿no? Impuesto a las ganancias se aplica a una persona, ganó esa persona y se le aplica a esa, es un impuesto directo. Bienes personales también, porque se aplica a los bienes personales de esa persona. En cambio el IVA no se sabe, porque uno va a comprar una leche del supermercado y paga IVA. Y eso es un impuesto indirecto, ¿no? Esos impuestos a consumo de ese tipo y a ciertas cosas de compra de insumos, y esos son impuestos que se llaman indirectos. Todos los impuestos son más o menos justos. La idea es que sean justos, pero se convierten cuando se arma un sistema impositivo muy distorsionado en impuestos que son injustos. El impuesto tiene que ser justo, se debe aplicar a aquel que lo tiene que pagar y lo puede pagar, ¿sí? Y lo tiene que pagar en la proporción que sea también razonable de pagar de impuestos, y tienen que ser graduales muchas veces, ¿no? Pues a veces cuando uno pone una base imponible es medio terrible porque si no le hace la correcta gradualización al impuesto, por ejemplo, se puede dar el caso de gente que dice, no, yo no voy a hacer una hora extra, señor jefe, me voy a mi casa, porque si hago una sola hora extra, ya tengo que pagar impuesto a las ganancias y me van a descontar un montón de dinero. Así que yo trabajo hasta acá, adiós, y se va la gente. Eso significa que está mal armado el impuesto. No puede ser que haya un escalón que no sea gradual, ¿verdad? Entonces la gradualidad del impuesto y la pertinencia del impuesto y a quién se le aplica el impuesto y las bases imponibles del impuesto tienen que ver con esa justicia. Realmente en nuestro país necesitamos replantear todo el tema impositivo para hacerlo mucho más justo. Pero bueno, se ponen impuestos y nunca se quitan. Acá estamos llenos de impuestos temporales y que nunca se quitan. Eso no sucede en nuestro país. Por ejemplo, hay un impuesto que tiene impuesto al cheque. Ese impuesto al cheque generó muchos asesinatos. ¿Cómo generó muchos asesinatos? Sí, porque uno debería poder emitir un cheque y se queda tranquilo en su casa y no saca dinero del banco. Simplemente le da a las personas un cheque, vaya, cóbrelo y listo, deposítelo en su banco y ya está. Al poner el impuesto al cheque, muchísimas personas, para evadir el impuesto al cheque, han salido de los bancos con valijas llenas de dinero, que luego los cacos se han ocupado de robar y gente ha sido asesinada por esas estupideces, todo por un impuesto que se supone que iba a ser puesto por una emergencia durante un determinado tiempo, un año, y se pone y se queda. El IVA también empezó con 10% y ahora lo tenemos en 21, 27%. Son cosas que no están buenas. ¿Hay países que cobran muchos impuestos? Sí, Argentina es uno de los que más impuestos cobra y más distorsionados están. ¿Hay otros países del mundo que cobran más que Argentina? Sí, no muchos, pero hay bastantes que cobran más que Argentina. Pero la cuestión es, ¿cómo se distribuye ese dinero? Los impuestos, el dinero de los impuestos va a parar a las arcas públicas, donde se guardaba antes el dinero, ¿no? Se suele decir las arcas públicas, o el erario. Ahí va a parar el dinero y luego se van sacando y se va utilizando para todos los gastos que hace el Estado. Entonces, se pagan las escuelas, se pagan los docentes, los médicos, los hospitales, la policía, los bomberos, los jueces, el presidente, los ministros, los diputados, bla, 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 y se va invirtiendo también en los planes sociales, etcétera, distintas obras que se emprenden por parte del Estado y bueno, se supone beneficio para la nación, para justamente mejorar, por ejemplo, las exportaciones o mejorar distintas condiciones de vida de los ciudadanos, ¿no? o de capacidades del país. Así que esos son impuestos que no tienen un fin particular,
sino que al cobrarse van a una recaudación común y de ahí se saca. Se trata de que, para que sean más pertinentes, los impuestos no estén dedicados a un fin común, sino hacerlo de esta manera, ¿verdad? Que vayan al erario público y luego se distribuyan. El gasto que puede hacer el Estado de ese dinero que se recauda al erario público es un gasto que solo se puede hacer a partir de la aprobación del presupuesto nacional que se hace por medio del Congreso de la Nación. Porque ¿quiénes son los que determinan en qué se puede gastar? ¿Lo elige el presidente como una especie de rey? No, no se puede. En la República lo determinan los representantes del pueblo y de las provincias. Por eso el Congreso Nacional es el que aprueba el presupuesto y en qué se va a gastar el dinero de cada año. Así que cada año se vota el presupuesto, que se llama la Ley de Leyes, y entonces el gobierno, el Poder Ejecutivo, administra ese dinero, lo recauda y lo administra durante el año siguiente y así sucesivamente. Lo mismo pasa en las provincias. Se aprueba el presupuesto provincial, es exactamente igual por el legislativo provincial, luego el gobernador lo recauda y lo administra. Como dijo Lu, a nivel nacional, el agente recaudador se llama AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos. Y luego en la provincia tenemos ARBA, la Agencia Recaudadora de Buenos Aires. ¿Sí? De la misma manera tenemos AGIP en Capital, Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos, que hace lo mismo que hace ARBA en Buenos Aires, lo hace para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y así cada una de las provincias de Argentina tiene su agencia recaudadora provincial cobrando esos impuestos provinciales. También cuando uno trabaja hay un impuesto importante en las provincias que se llama ingresos brutos, que se cobra a partir de lo que uno factura, y cuando uno trabaja en varios distritos se adhiere a lo que se llama convenio multilateral, que es otra forma de pagar ingresos brutos, pero no solo en un distrito. O sea, si uno comercia con varios distritos, en vez de trabajar solo con ARBA, trabaja con ARBA y AGIP, o directamente se adhiere al convenio multilateral y paga los ingresos brutos de muchas provincias desde un solo impuesto. Bien, así que bueno, ahí tenemos los conceptos de tasa e impuesto. ¿El impuesto es correcto cobrarlo? Sí, porque todos los ciudadanos deben contribuir al funcionamiento del Estado. No puede decir, bueno, pero yo no quiero policía porque soy karateca. No, uno tiene que pagar igual la policía. No puede decir, bueno, yo no voy a la escuela y no pago la escuela pública. No, lo tienen que pagar igual. El Estado funciona así. Así que si uno quiere buenos servicios, lo que debe tener es que pagar los impuestos, pero también tiene que exigir a los distintos niveles del Estado una administración correcta, una administración pertinente, una administración eficiente y una administración con justicia social, ¿sí? O sea, debe ser justo la forma en que se administra un país, de una manera donde todos vivamos con cierta felicidad, vivamos bien y vivamos tranquilos y vivamos protegidos, ¿sí? Así que bueno, entonces por eso es que distintos partidos políticos van proponiendo distintas formas y las personas, los ciudadanos van eligiendo distintos partidos políticos. Si uno no le gusta a uno, elige el otro, se van rotando, se van cambiando, bueno, como funcionan en todos los países con las distintas opciones de las repúblicas democráticas, ¿sí? Cuando está en una monarquía no puede elegir mucho porque los reyes se van reproduciendo y los hijos de los reyes siguen siendo los reyes del país, etcétera. Pero en lo que son repúblicas lo elige la gente, ¿sí? Eso está bueno, creo. El tema es que a veces a la hora de la elección elegimos entre candidatos que no nos terminan de convencer mucho, pero a lo largo de los distintos procesos y ciclos democráticos se supone que se va mejorando la forma de gestionar el Estado, siempre y cuando los ciudadanos ejerzan un control sobre las personas que se votan, ¿sí? Y la justicia en un país funcione
y funcionen los organismos de control del Estado, que son muy importantes, que no sean desbaratados por los mismos funcionarios que votamos, ¿no? Sino que sean organismos que controlan las fiscalías, los distintos organismos que verifican que el gasto público se use correctamente, que no haya corrupción, y también los sistemas que transparenten la información pública para que cualquier ciudadano, para que los periodistas puedan ver en qué se gasta cada uno de los centavos que los ciudadanos pagan en impuestos. Cada vez más se va hacia un Estado más digitalizado, más volcado a mostrar toda esa información, y entonces, bueno, los ciudadanos pueden opinar, los periodistas investigan, los organismos de control estatal también investigan, y todo funciona bien como tiene que ser, y se manejan con presupuestos, y nadie se aparta del presupuesto, y cumple con las obras, y cumple con las promesas finalmente que se hacen en las campañas políticas, ¿sí? Así que nos queda solo contar un poquito más sobre las contribuciones especiales, que también están buenas. A veces se hacen cosas especiales que benefician solo a algunas personas y no a otras. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un nuevo puerto en Argentina o hacemos un calado para que funcione mejor el transporte a través del río, o el puerto sea de aguas más profundas para que puedan llegar barcos mucho más grandes y salir barcos mucho más grandes en nuestro país, eso nos beneficia a todos, no es que beneficia a una persona en particular. Pero a veces hay ciertas obras que aumentan el valor de nuestras propiedades, pero de unas personas sí, de otras no. Por ejemplo, como he contado Lu, hacer una plaza va a beneficiar mucho a las personas que viven sobre la plaza, digamos, en el frente de la plaza. Porque yo tenía un local que por ahí me costaba alquilar, y ahora queda el local frente a la plaza, bueno, va a haber un montón de, no sé, digamos, heladerías que van a querer tener un local frente a la plaza, porque, digamos, van a tener más gente transitando por ahí, la vista del mismo edificio será más bonita, y entonces es más lógico que parte de esa inversión terminen pagando con una contribución especial los vecinos que han visto aumentar el valor de su propiedad, y no que lo pague aquel que vive a 30 cuadras de la plaza, que no se está beneficiando de ninguna manera con la construcción de esa plaza, ¿sí? Y lo mismo cuando se extiende el subterráneo, por ejemplo, cuando en la ciudad de Buenos Aires se ha extendido el subterráneo, el metro, los frentistas, la gente que estaba en los lugares por donde pasaba ahora en las nuevas estaciones el subterráneo, el metro, eso permitió que las propiedades se valorizaran más, ya que podía haber más clientes, ellos podían desplazarse más rápidamente hacia otros lugares, y entonces esas personas que vivían ahí cerca, o sea, sobre el frente del subte y tal vez en las manzanas lindantes al subterráneo, tuvieron que pagar una contribución especial durante un tiempo para amortizar parte de los pagos que requirió esa obra de extensión del subterráneo, y así sucesivamente. Estas contribuciones especiales, como su nombre indica, son especiales, ¿sí? Y son digamos, pueden ser de distintos tipos, se pueden imaginar distintas mejoras, pero lo lógico es que lo paguen por un tema de justicia aquellas personas que se van a beneficiar, con el mismo concepto que la tasa. Por ejemplo, la tasa aeroportuaria es solo para aquellos que viajan en el avión. Aquel que no está tomando el avión, porque lo tendrá que pagar. Una tasa de justicia tiene que ver con aquellos que están en situaciones de hacer juicios y de ese tipo, porque aquellos que no están en juicios, porque tendrían que pagar una tasa extra de justicia. Los peajes es lógico que lo pague aquel que va por la autopista o por la ruta. ¿Qué sentido tiene que lo pague alguien que no está viajando por la ruta? O sea que ahí ven distintos tipos también de tasas. Y bueno, eso tenemos con respecto al vocabulario de los impuestos. Por último, ¿qué les podemos contar? Un poquito más de ingresos brutos. Los ingresos brutos, como su nombre indica, se pagan
por parte de las empresas, de los profesionales que trabajan de forma independiente, se pagan a las distintas provincias, a los distintos distritos. Como su nombre indica, es interesante esto, se pagan brutos. ¿Brutos qué quiere decir? Se paga por el bruto facturado. Lo diferente de bruto es neto, ¿verdad? Bruto es el número bruto final y neto es restando ciertas cosas. Entonces, a veces ingresos brutos, no a veces, es un impuesto un poco injusto. ¿Por qué? Porque supóngase que nosotros facturamos un trabajo por 100.000 pesos, ¿sí? La persona a quien en insumos y mano de obra y todo lo demás le llevó 10.000 pesos y facturó 100.000, ha ganado 90.000. Entonces esa persona ha recibido una ganancia interesante. Pero ¿qué pasó si una persona facturó 100.000 y en realidad por distintas razones que haya habido en la ejecución de esa obra, de ese servicio, le haya costado 90.000? Le haya costado 90.000 en mano de obra, por distintas razones. Estas dos personas facturaron 100.000. Los dos pagan igual su ingreso bruto, ¿sí? O sea, el 3 o el 3,5% de lo facturado, ¿sí? Para la provincia, por ejemplo, de Buenos Aires. Esto depende del tipo de actividad, es diferente la tasa que debe pagar ese impuesto de ingresos brutos. Entonces paga el 3% o el 3,5%, se pagarán 3.000 o 3.500, ambos han facturado 100.000. Pero aquel que ganó 90.000, bueno, paga 3.500 de ingreso bruto, está bien, es poco dinero con respecto a lo que ganó. Pero aquel que por esa razón X gastó 90.000 en brindar un servicio de 100.000 pesos, que solo ha ganado 10.000, tener que pagar 3.500 pesos es un poco injusto. Porque la persona con todo su derecho diría, pero no me cobrés por lo que facturé, cobrame por lo que gané en realidad. Y bueno, es un impuesto, ven, de tipo distorsivo. O sea, hay muchas distorsiones en los impuestos que los hacen muy, muy injustos. El mejor impuesto, en todo caso, aparentemente, es el impuesto a las ganancias. Así que si se tomara un buen control sobre el impuesto a la ganancia y se aplicara muy bien a las distintas personas físicas y jurídicas, sería el mejor impuesto. En Estados Unidos es toda una ceremonia pagar ese impuesto a las ganancias anual con muchos inspectores y con muchísimo control, pues la verdad que es un impuesto muy justo. Si uno ganó mucho, bueno, paga en proporción a lo que ganó. Si ganó poquito, paga en proporción a lo que ganó. Ese es un impuesto justo. El ingreso bruto, un impuesto injusto. Las tasas son justas. Las tasas son justas porque solo lo paga aquel que lo usa. Es el caso. Lo mismo las contribuciones especiales. Así que bueno, listo. No hablamos más de impuestos porque es solo tener el concepto. Ahora nos vamos a enfocar en los distintos videos que vamos a hacer y los distintos trabajos que hagamos en el aula, en aplicaciones concretas que nos pueden pasar dentro de la oficina. Entonces vamos a trabajar algunos casos de algunos impuestos, de hacer trámites administrativos, ciertas liquidaciones, ciertos formularios. No es un curso impositivo, para eso tenemos otros cursos que tienen que ver con impuestos, sino para aprender tareas administrativas que nos pueden resultar comunes a los distintos lugares donde vayamos a trabajar como administrativos. Incluso la facturación de distintos servicios, también como administrativos, nos puede pasar tener que facturar o generar remitos o hacer recibos o todo este tipo de documentación comercial. Bueno, les mandamos un beso grande con Lu y nos vemos en próximos videos de temas de formación profesional.